Y además, ¿cómo podemos reaccionar en nuestras casas frente a esta situación para mitigar los impactos de esta crisis también económica? Hemos tomado contacto telefónico con el profesor Carlos Parodi de la Universidad del Pacífico, quien además es columnista de Perú 21. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. ¿Cómo estás? Muy bien, y quisiera empezar preguntándole por lo que sucede en los hogares. ¿Qué decisiones o qué medidas debemos tomar en la economía familiar para prepararnos para lo que se viene? A ver, lo que ocurre es que para entender, para llegar a esa respuesta, debemos comprender que la economía peruana, como todas las economías del mundo, o la gran mayoría, se están encogiendo, en el sentido que lo que se esperaba que crecieran en 2020 no va a ocurrir. En otras palabras, el empleo difícilmente va a crecer, entre otras cosas, lo que va a implicar que los ingresos de la población, al menos en la primera parte del año, no van a aumentar. Entonces, ante eso, en términos muy prácticos, lo primero que hay que hacer pasada la cuarentena es reducir los gastos no prioritarios a nivel familiar. Reducir los gastos no prioritarios y en paralelo tratar de buscar alternativas de empleos temporales, empleos adicionales a los que uno tiene, porque la situación obviamente va a ser de una economía que se está contrayendo, ¿no? Imagínate, Joaquín, que digamos, antes del coronavirus se esperaba que la economía creciera 3.2, 3.3 y ahora se está hablando de 1.5 más o menos. Entonces estamos hablando que el coronavirus estaría costando más o menos 2 puntos de crecimiento, y eso es bastante. Así que hay que ver nada más, hay que tratar de sostenernos lo mejor que se puede este año. Tratando de desarrollar un poco más esto de eliminar los gastos no prioritarios, sin duda es importante, pero ¿qué gastos debieran ser los prioritarios en la economía familiar? ¿A dónde habría que asignar prioritariamente nuestro presupuesto ante esta situación de recursos más escasos? A ver, de hecho yo creo que hay 3 rubros que son fundamentales, ¿no? Los puedes poner en cualquier orden: alimentación, educación y salud. Esos gastos no se pueden bajar, es decir, la inversión que uno hace en salud ahora más que nunca es fundamental. La educación de los niños, de los jóvenes en las universidades, es determinante para el futuro, y la alimentación está conectada con lo anterior, porque un niño bien nutrido puede educarse mejor y tener mejor salud que uno que esté mal nutrido. Es decir, lo que trato de decir en términos un poquito más elaborados, es que tenemos que invertir nuestro propio capital humano, básicamente en estar mejor de salud, recibir una mejor educación y estar bien nutridos. Correcto. Más allá de eso, uno puede discutir si hay gastos que podrían ser prioritarios y podrían no serlo, pero mi opinión es que por ese lado iría la priorización de gastos de las familias, ¿no? Durante este año. ¿Y qué hay respecto de las empresas? Si vamos al interior de la empresa, como sea el sector que sea, ¿cuáles debieran ser los criterios para, de alguna manera, capear este temporal? ¿Qué tipo de decisiones debieran tomar? Es una buena pregunta, Joaquín. Yo creo que acá habría que distinguir básicamente 3 bloques de empresas, ¿no? Las empresas grandes, las empresas medianas y las pequeñas o microempresas. ¿Por qué esta distinción es importante? Porque más del 70% de la gente que trabaja en Perú lo hace en pequeñas empresas, aquellas empresas que tienen menos de 10 trabajadores, la mayoría de las cuales son informales. Y acá sí hay un problema. Digamos que durante esta cuarentena de 2 semanas, esas empresas no están trabajando. Entonces, como son empresas informales que además dependen de los ingresos que reciben día a día, convengamos en que es un tremendo reto cómo sostenerse. Las empresas grandes tienen la manera de sostenerse porque tienen acceso a créditos. Tienen acceso a créditos justamente porque son empresas grandes
Y algo similar ocurre con las medianas. Pero sí hay que decir una cosa, sean grandes, medianas o pequeñas, las empresas, si es que no venden, difícilmente van a poder crear los ingresos para poder mantener a su fuerza laboral, ¿no? Entonces lo que trato de decir es que, hay que llegar al punto de la pregunta, es que la economía tiene que comenzar a moverse. Naturalmente en estos 15 días no creo que se mueva, pero sí luego tiene que comenzar a moverse. Y nuevamente, la recomendación que se puede hacer para una familia es la misma que para una empresa. Hay que reducir gastos que no son prioritarios. Todas las empresas tienen gastos que se pueden cortar, ¿no? Y es imprescindible que las empresas lo hagan ahora porque van a entrar en un periodo en que la austeridad sin sacrificar calidad va a ser la norma, ¿no? Correcto. En la medida que los ingresos vayan recuperándose de forma muy gradual, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del gobierno, se ha anunciado ya que se aplaza la declaratoria de impuestos. Inicialmente fue el impuesto a la renta, pero ahora la SUNAT ha emitido un comunicado que indica que todo tipo de tributos para las MIPES, la declaratoria de todos los tributos se va a aplazar. Esto da cierto oxígeno, digamos. Sí. ¿Qué otras medidas de este tipo podrían darse desde el gobierno? A ver, mira, Joaquín, mi lectura es la siguiente. Esta cuarentena es como si hubiéramos apagado la luz durante 15 días. Es decir, es como que en 15 días nada se mueve. Entonces, si nada se mueve, la mayoría de ciudadanos que trabajan acá en Perú no van a tener los ingresos durante estos 15 días para poder cumplir con diversos gastos imprescindibles que tienen. Llámese nuevamente gastos escolares, el mes, digamos, de que hay que pagar la escuela, algún seguro de salud, y otros gastos que cada familia considera como prioritarios, digamos, agua, el recibo de agua, el recibo de la luz, el recibo del teléfono, etcétera. Por lo tanto, aunque suene un poco esto medio descabellado, lo que se me ocurriría para poder, sobre todo, calmar a la población, que lo peor que puede pasar es que se mantenga este pánico, es si estamos apagando la luz 15 días, la economía está volviendo a cero 15 días, tendríamos en teoría que mover todos esos pagos para 15 días después. Es decir, digamos que tenemos un préstamo con un banco, pero nuestros ingresos este mes, digamos, no se han movido casi nada. Por lo tanto, el banco tendría que entender que requerimos unos días más para poder cumplir con el pago. Algo similar tendría que ocurrir con una serie de gastos vinculados con servicios, etcétera. Yo entiendo que en la mayoría de casos se trata de sector privado y que uno no puede interferir en la decisión que ellos decidan, que ellos tomen. Pero si me pongo a pensar en el caso de un banco, yo prefiero a alguien darle 10 días para que me pague a tenerlo como moroso. Porque si eso se repite a una gran escala, vamos a tener demasiados morosos en el Perú que no van a ser sujetos de crédito y al final eso se convierte en un boomerang para todas las entidades que venden o que, digamos, dan préstamos, ¿no? De acuerdo. Sí hay que pensar, lo que pasa es que en situaciones, en situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales. Esto sale completamente de los libros de texto y por lo tanto hay que tomar medidas excepcionales porque requerimos algo que es fundamental, que la gente recupere la calma para que se vaya formando expectativas positivas hacia el futuro, porque en este momento no ve luz al final del túnel. Entonces, tenemos que voltear eso para que la gente vuelva a creer. O sea, en síntesis, para volver a crecer, requerimos volver a creer primero. Correcto. Finalmente, quisiera abordar el tema de el sector de la economía informal, que es muy grande. En estos casos, las medidas vinculadas al pago de impuestos o de salud no son relevantes, básicamente, porque no son relevantes. Para ellos, ya se ha anunciado a través del MIDIS que se van a ver unas transferencias directas. Estamos a la espera de que se detalle mejor cómo va a funcionar ese mecanismo. Pero ahí hay un punto bien importante. O sea, la idea es buena. Yo estoy completamente de acuerdo con la idea. El problema es que en Perú no tenemos, por así decirlo, una suerte de censo de informales. Es decir,
mi pregunta es esta, ya una vez que los ministerios de la producción o los alcaldes, no sé quién se le encargará esta tarea, tenga el dinero en la mano para darle a cada familia 380 soles por estos 15 días, ¿a dónde vas? ¿Cómo las encuentras? ¿Dónde están? Entonces, ese es un tema muy complicado que no sé, digamos, cómo se va a llevar a la práctica. Insisto, la idea está bien. El problema es cómo vas a hacer... A focalizar, ¿no? ¿Cómo lo puedes focalizar si no tienes un mapa de los informales, por así llamarlo? Lo único que te puedes hacer es hacer un proxy de los informales a través de niveles de pobreza, por ejemplo, ¿no? Pero el tema es que no hay mucho tiempo, ¿no? Para pues, sonar. Ese es el punto. Eso tiene que hacerse mañana. Tendrías que hacer una suerte de focalización en las familias más pobres, e ir casi literalmente de puerta en puerta, porque piensa que tampoco pueden salir. Entonces el tema es más complejo. Yo creo que aquí hay un tema que tendríamos que escuchar en las siguientes horas de alguna autoridad del gobierno respecto de cómo se va a hacer. De acuerdo. ¿Cómo? Para que no se filtren quienes no lo necesitan, pero tampoco se nos escapen los que sí lo necesitan. Esa es la pregunta que alguien del gobierno tiene que responder en este momento. ¿Cómo se va a hacer? De acuerdo, queda un gran número de preguntas que esperemos sean resueltas en los próximos días. Profesor, muchas gracias. Sí. Ha sido muy claro escucharlo y a lo mejor seguiremos conversando en los próximos días para monitorear cómo se desarrolla esta crisis. Por supuesto que sí, Joaquín. Estoy a la orden. Un abrazo y muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Gracias. Muchas gracias. Bien, era el profesor Carlos Parodi de la Universidad del Pacífico, economista, quien evaluaba algunas de las medidas que se han dispuesto para hacer frente a los impactos económicos, que no son menores, de esta medida de emergencia y en general de la irrupción del coronavirus en Perú. Como hemos ya manifestado en este espacio, a partir de esta noche se van a poner todavía más duras las restricciones porque, si bien el estado de emergencia se inició a las 00 horas de hoy, lunes 16 de marzo, lo que ha manifestado el presidente esta tarde en una conferencia es que recién a partir de mañana se va a comenzar a realmente poner en práctica la aplicación de esta ley y por lo tanto es muy importante que usted se mantenga en casa, si es que no tiene que salir, solamente en los casos de los supuestos de excepción que están considerados en el decreto supremo y que son muy específicos. De modo que siempre lo más recomendable y lo que corresponde es mantenernos en casa y esto va a reducir la propagación del coronavirus y va a mantenernos sanos en los próximos días. Vamos a continuar con más información en cualquier momento. Ya sabe que usted puede mantenerse al tanto de todos los nuevos desarrollos a través de nuestra página web peru21.pe. Vamos a volver en vivo en cualquier momento desde la redacción con Perú 21 Televisión y por supuesto mañana todo el análisis y la información a fondo en la edición impresa de Perú 21. Con permiso.